Muchísimas gracias. Nuestro módulo número 1, repito, es Política Pública de Dispositivos Médicos. Así que invitamos ahora al escenario al doctor Félix Nates, director de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Ministerio de Salud, quien nos hablará sobre el impacto de la ley estatutaria, integralidad y resultados de MIPRES. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio y le pido a la doctora Carmen Eugenia Dávila que nos acompañe acá al escenario. Como ustedes saben, ella es la viceministra de Protección Social. Les pido excusas por el cambio y nuevamente invitamos a la viceministra que nos acompañe y yo le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo especial al doctor Bruce McMaster, a la doctora Marisol Sánchez, presidente de la Cámara de Dispositivos Médicos, a la doctora Andrea Cataño, miembro de la Junta Directiva, a todos los representantes de distintos gremios, a los invitados internacionales y a todo el auditorio. Un cordial saludo de parte del señor ministro de Salud y Protección Social, el doctor Alejandro Gaviria, que por razones ajenas a su voluntad, como ya lo dijo Marisol, Andrea, ya no podrá asistir a este momento del evento, sin embargo tratará de venir en el transcurso del desarrollo de este importante evento. Entonces, quisiera empezar recordando que hemos hecho rápidamente en una política consistente de medidas tendientes a mejorar el flujo de recursos, que era un tema que aquejaba el sector, y por otro lado, para, digamos, salir o paliar una crisis financiera compleja que encontrábamos entre los años 2010, 2011, 2012. En primer lugar, era importante dentro del sistema mejorar el flujo de recursos. No podemos olvidar las medidas que se adoptaron ahí con el tema de los giros directos. Voy a mencionar una medida importante en ese punto. Y aquí recordemos lo que pasaba con el régimen subsidiado de salud. El régimen subsidiado de salud tenía una arquitectura muy compleja, donde lo que pasaba era que las entidades territoriales del orden municipal tenían contratos con las distintas EPS, los recursos de las distintas fuentes, más de 30 fuentes que ha venido conquistando el sector, se aglutinaban en esos fondos locales de salud, en esos 1.100 fondos locales. El flujo promedio en algunas referencias se ha dicho que era de 90 días. Yo pude hacer un ejercicio de manera particular y el promedio del flujo de recursos era de 210 días para que un pago de la UPC llegara al beneficiario final, en este caso la EPS. Entonces, cuando hablábamos de medidas para mejorar el flujo de recursos, este era un tema crítico del que hoy ya no se habla. Lo resolvimos eliminando esos contratos del régimen subsidiado, propiciando los giros directos, no solamente, digamos,
tratando de hacer una especie de bypass entre lo que pasaba en el reconocimiento de la nación con la EPS y después con el Fondo Departamental de Salud, sino también con el Fondo Local de Salud, y llegábamos directamente a la EPS, y ahora, algo que parecía imposible, hace varios años lo estamos logrando también con los prestadores de servicios de salud. Frente a este tema quisiera mencionar que en la ley 1797, donde nos acompañaron muchos digamos, los representantes de los gremios, se planteó que también debería existir giro directo en el caso del régimen contributivo de salud. Y en efecto quedó aprobado, no solamente para prestadores de servicios, que era el primer paso que habíamos dado, sino también para todos los proveedores de tecnologías incluidas en el paquete de beneficios. Es decir, que hoy distintos proveedores podrían acceder a esta medida. Saneamos las deudas del régimen subsidiado que se habían gestado en ese manejo de las deudas municipales con las EPS, de más de casi 600.000 millones de pesos. Esas deudas se sanearon y vamos en un proceso de una porción marginal pagando con recursos de los municipios de propósito general de libre inversión, sin que esto signifique que la responsabilidad fiscal, penal, disciplinaria que pudieran tener los mandatarios que en ese momento no cumplieron con sus obligaciones, no se deba continuar investigando. Se armaron los programas de saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado. Aquí quiero contar algunos antecedentes, y veo algunos compañeros aquí que trabajaron en el ministerio. Nosotros hicimos muchos intentos en el ministerio de tratar de sanear la política del manejo financiero y la calificación de riesgo de las empresas sociales del Estado. Sin embargo, no habíamos sido exitosos. Entonces tomamos la decisión de crear unos programas donde trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el Ministerio de Salud, y hicimos una novedad ahí, que es la calificación de riesgo de los hospitales, porque definitivamente el tema fiscal de las entidades territoriales no se puede desligar de la suerte de los hospitales públicos. El dueño de los hospitales públicos es el municipio, el departamento. Y habían unos resultados muy importantes en la política de saneamiento de entidades territoriales liderada por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, orientada por la doctora Ana Lucía Villa, que muchos de ustedes la conocen. En el tema de aclaración de cuentas, aquí se hablan de cifras diferenciales. Entonces encontrábamos que mientras los hospitales podrían decir que la deuda podía llegar hasta 12 billones de pesos, caso en el cual ya no existiría sistema de salud, las EPS decían que el orden de estas deudas podría ser de 5 billones de pesos. En el caso de los otros, digamos, proveedores de tecnologías del plan de beneficios, pasa situación similar. Lo que pasa es que aquí nosotros no tenemos desde la Nación información importante sobre esos proveedores de servicios de salud, como algunos operadores logísticos y algunas de las industrias y las casas farmacéuticas o de dispositivos que venden directamente a los distintos agentes del sector. Entonces, en esta semana quiero contarles que existió una reunión el día martes con los principales líderes del sector. Ahí estuvo representada la ANDI, estuvo FENALCO, las distintas agremiaciones de aseguradoras, de prestadores de servicios, de la industria farmacéutica, y nos comprometimos a algo que nos venían pidiendo, y es que tratemos a través de una herramienta que nosotros lideramos
hace ya más de 4 años, de capturar también la información de la deuda de los proveedores, factura a factura, y hacer una especie de trazabilidad. Sabemos que todavía no está implementada la facturación electrónica, pero mientras ese proyecto de mediano plazo se concrete, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando a que la información nos llegue para la toma de política pública. Entonces, hace 4 años establecimos un mecanismo donde podemos tener cada factura que se genera en el sistema de prestadores, las cruzamos con lo que nos dicen los distintos pagadores y empezamos un proceso de saneamiento, por lo menos de aclaración de cuentas, de cara a la implementación de las NIF, de cara a generar compromisos de pago. Lo mismo haríamos entonces con algunos proveedores de tecnologías no POS, que si bien no son actores del sistema de salud conforme a la denominación que hace la Ley 100 del 93, sí son agentes importantes que tienen vital importancia dentro del sector y que muchos están presentes en este auditorio. Entonces vamos a tratar de generar esa digamos, alternativa que nos la han pedido de manera reiterada y que está en proceso de construcción. Necesitamos información, digamos, consistente para la toma de decisiones, y eso no es lo que el sector no ha tenido. Este sector es un sector que tiene múltiples transacciones y, digamos, para abordar y para dimensionar la problemática sí se necesita definitivamente estas herramientas que esperamos poder dar buenas noticias para este frente en el muy corto plazo. Obviamente no podemos dejar de mencionar la actualización y utilización, la unificación de las condiciones financieras de las EPS. Las EPS en la concepción de la Ley 100 y en la concepción del gobierno son empresas de aseguramiento, de un ramo de aseguramiento particular, tienen unas funciones de aseguramiento y otras administrativas. Sin embargo, frente al aseguramiento no tenían se había generado un verdadero régimen de solvencia que permitiera tener 4 elementos que en general rigen este tipo de políticas: un régimen de capital mínimo, de patrimonio adecuado, de régimen de reservas técnicas y de régimen de inversiones. Con un decreto que sacamos hace ya 4 años, empezamos, ya van a ser 4 años, se generó este régimen de solvencia y hoy en día se les puede asegurar que las facturas, incluso desde la autorización, antes de su pago, y aunque no se haya facturado, se registran contablemente como un pasivo para las EPS y tienen la obligación de administrar en un régimen de inversiones con liquidez los montos de recursos que no son pagados, esperando que las facturas se concreten. En este punto quiero mencionar el caso especial de Medimás, porque han surgido algunas inquietudes y también digamos, algunas especulaciones. Frente al tema, ya existiendo el régimen de solvencia, estos señores, como arrancaron de cero en su facturación, entonces han venido en los primeros semanas o meses de operación trabajando con anticipos. En algunos casos ya empieza a llegar la facturación. La ADRES ha reconocido de manera oportuna y sin ningún día y hora de dilación las unidades de pago por capitación. Los recursos que por alguna circunstancia todavía no se han pagado están disponibles de la EPS, y esos disponibles de la EPS los vigila semanalmente la Superintendencia Nacional de Salud bajo las reglas de un decreto que ya no mencioné el número, pero mencioné ya el tema del régimen de solvencia, que es el decreto 2702 de 2014. Están actuando bajo esa regla. Hoy el gobierno ha tomado la decisión, no hoy, sino en los días previos, de que esta entidad
tendría que entrar en medida de giro directo desde la ADRES y por lo tanto el anuncio es que desde esta semana los recursos reconocidos de la UPC los giraremos directamente desde la tesorería de la ADRES y no harán tránsito por la EPS. El 80% de los recursos, como señala la ley 1797, en eventos en que existan medidas de vigilancia especial, liquidaciones o intervenciones. Tenemos también los mecanismos de liquidez y apalancamiento patrimonial del sector. Y cuando se refirió a este tema de propuestas, el doctor Bruce mencionó, no sé si estoy correcta con la palabra, pero mencionó un fondo, una especie de fondo de garantías. Ese fondo de garantías ya existe desde el año 2011, creado legalmente, pero implementado desde el año 2016, con diferentes estrategias por ahora, y la reglamentación da para otras alternativas. El decreto que fija la reglamentación y operatividad de esto que fue la subcuenta de garantías del FOSIGA y que ahora se recoge como objetivos dentro de la ADRES, es el decreto 1681 del año 2016. Tiene su propio reglamento para cada una de las medidas y a través de estas estrategias hemos podido, por ejemplo, hacer compra de cartera directa para los prestadores de servicios de salud sin descuento, porque la naturaleza del FOSIGA antes y hoy de la ADRES no es negociar con facturas, es generar mecanismos de liquidez para el sector. Otra de las medidas es una medida que de pronto ustedes habrán oído, que son la adquisición de unos bonos opcionalmente convertibles en acciones para hacer posible ese tránsito que sí ha sido difícil frente a la constitución de Medimás, cuando se trasladaron los afiliados a un mecanismo transitorio que fue la sociedad de Café Salud. Esos bonos opcionalmente convertibles en acciones los emitió la EPS y los adquirimos en el FOSIGA en ese momento. Ese mismo tipo de operaciones las podríamos hacer en la ADRES y tenemos otras digamos, situaciones donde se permite créditos blandos con tasa compensada que se han gestionado a través de FinDeter. Y otra serie de medidas que por disponibilidad de recursos no hemos implementado, pero el ámbito legal, el contexto legal está establecido y podemos trabajar mucho con estos mecanismos de la subcuenta de garantías que se recogen en la ADRES. Después podríamos mencionar, y ustedes conocen más de eso, ajuste al gasto, control con la política farmacéutica, particularmente en el tema de medicamentos. Tenemos una ley de saneamiento de pasivos del sector, por la misma razón que les decía de la información. La ley 1797 da una orden perentoria para que se saneen estas cuentas y tengamos un diagnóstico real de lo que sucede, también de cara a que las empresas reflejen la realidad económica de sus instituciones. Y por último, dentro de toda esta estrategia está la creación de la entidad administradora de los recursos de la Seguridad Social, que es la entidad que hemos denominado ADRES, y que es la entidad que unifica los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que manejaba el FOSIGA, los recursos, todos los que tienen que ver con el aseguramiento en salud y un fondo que se creó para rescate de hospitales públicos que se llama FONSAED. Entonces, con estas medidas que se han venido adoptando desde el año 2011 de manera consistente, ha sido el enfoque que hemos tenido para paliar una crisis de todas maneras compleja y que en el año 2010 llevó
a una declaratoria de emergencia social. Se generaron también soluciones importantes en el año 2010, como la ley 1393, que genera recursos importantes, y nosotros hemos avanzado sobre lo construido en estrategias como las que les menciono. Entonces, vamos a explicar de manera breve cómo está la ADRES hoy en día. No sin antes hacer algunas diferenciaciones sobre lo que era el FOSIGA y lo que es la ADRES. Entonces, el FOSIGA era una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, decía la ley 100, sin personería jurídica, sin planta de personal propio, situación que es un poco compleja porque sin gente no se puede trabajar, pero eso era lo que decía la ley. Entonces, operábamos a través esencialmente de un administrador fiduciario que hacía procesos misionales, que no era su experticia. La experticia de una fiducia, obviamente, como todos conocemos, es la administración de recursos financieros y manejo de portafolios, de calificaciones de los mejores emisores y generar recomendaciones para el fideicomitente y poder administrar de mejor manera los recursos en el marco de la ley. Entonces, operábamos con ese contrato, operábamos con una dirección de administración de fondos que estaba en el ministerio y se dedicaba a la ordenación del gasto. Operábamos con varios contratos estratégicos y cuantiosos y con cerca de 60 contratos de apoyo técnico. También había una interventoría a los contratos y una auditoría de gestión, sin contar con la auditoría de recobros y reclamaciones. Entonces, había un sinnúmero de contratos de procesos dispersos, además de los tiempos del despacho del viceministerio a mi cargo y obviamente de los tiempos del ministro que tenía que estar, digamos, atendiendo de manera permanente estos temas en general operativos. Entonces, lo que se pretende y se pretendió hacer con antecedentes que no vale la pena mencionar, porque era la única alternativa que nos quedaba, es generar una institucionalidad que permitiera administrar los recursos, consolidar todo lo que estaba disperso y, una cosa muy importante, administrar la información que se generaba de la operación del FOSIGA. Aquí quiero decirles algo, y es que el ministerio nunca administró la información que generaba el FOSIGA. Voy a poner un ejemplo, la base de datos única de afiliados, que es una de las informaciones más importantes para el sector y para la comprobación de derechos, para los pagos, etcétera. El ministerio tenía un backup, no tenía la administración directa de la base de datos. Entonces, esta nueva institucionalidad primero recoge todos esos procesos dispersos, se va a encargar de administrar unos procesos, digamos, de administración de recursos, los procesos misionales, la administración de la información, y nos va a permitir adaptarnos de manera más pronta a la dinámica del sistema. Queramos o no queramos, este sistema es muy dinámico y creo que cualquiera sea el arreglo institucional que tengamos, vamos a tener muchos cambios y de manera permanente. Cambios que involucran adaptación en los sistemas de información, en los procesos, y que en el esquema que veníamos actuando no era posible. A veces salía una norma y, digamos, el contrato que teníamos generaba unos procesos, como es lógico, y a veces reaccionar de manera inmediata a los cambios normativos era un problema. Es decir, ejecutar una labor con vocación de permanencia a través y con procesos misionales a través de un contrato era una tarea muy difícil, que el sector no sentía, pero que afectaba con algunas circunstancias
como algunos problemas operativos, administración de información, a veces afectaba al sector y de manera significativa era muy complejo para administrar por parte del ministerio. Entonces se crea un nuevo esquema que es una entidad de naturaleza especial. Aquí quiero hacer una claridad porque se ha dicho que es una empresa industrial y comercial del Estado. Quiero precisar que es una entidad que no se parece a ninguna, es una entidad de naturaleza especial y que solamente en términos presupuestales se asemeja a una empresa industrial y comercial del Estado, solo en materia presupuestal. ¿Por qué? Porque los procesos de una empresa industrial y comercial del Estado son procesos que tienen mayor flexibilidad y frente a las necesidades del sector de tener que reconocer rápidamente recursos, pagar los recursos de la UPC sin dilación, necesitábamos esa flexibilidad que ya tenía el FOSIGA. El Ministerio concentra su función en la definición de políticas y regulador del sector. La entidad tendrá personería jurídica, es decir, que podrá asumir por todo lo que corresponda, por lo bueno y por lo malo, por las demandas y por lo que corresponda. Tendrá un gobierno corporativo, técnico y especializado. Y aquí quiero mencionar algo. Cuando se creó la Ley 100 del 93, el Consejo de Administración de los Recursos del FOSIGA era el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, un órgano corporativo con unas funciones de decisión que actuó y en mi concepto actuó y, digamos, trabajó bien, donde estaban sentados la mayor parte de los actores del sistema. El gobierno corporativo, cuando se hace la ley 1122 y se crea la CRES, se dice que el Consejo de Administración de Recursos del FOSIGA la ejercerá solo el Ministerio de Salud y Protección Social. En ese momento, Ministerio de Protección Social, situación que para nosotros era inconveniente de cara a generar una institución para el futuro. En ese orden de ideas, pedimos que dentro del gobierno corporativo estuvieran las autoridades públicas que tienen que estar, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque estos temas son fiscales y la autoridad presupuestal obviamente es el Ministerio, el Departamento Nacional de Planeación, y como estamos administrando recursos del aseguramiento en salud, entonces también están participando un representante de los gobernadores y un representante de los señores alcaldes, presidiendo esta junta el Ministerio de Salud y Protección Social. Creo que una junta colegiada, un administrador colegiado genera mucha más certidumbre para los actores del sector, mucha más confianza. Y así queríamos que ese mensaje queríamos darlo y por eso pedimos que así sea dentro del planteamiento de la ley del plan que aprobó esta entidad. Un tema importante es que desaparecen las subcuentas del FOSIGA. Ya no vamos a hablar de las 5 subcuentas, vamos a tener unidad de caja y la prioridad para los pagos tendrá que seguir siendo, como lo dicen las otras leyes, el aseguramiento en salud, que es la protección colectiva y universal que todos tenemos que tener y es obligatorio. Entonces, creo que las ventajas de este esquema son evidentes. Como todos saben, se crea por la ley del plan, fue demandada los artículos correspondientes y la Corte Constitucional declara exequible el planteamiento, por lo tanto, digamos, con esa claridad que nos da la Corte Constitucional, perdón, el Consejo de Estado, avanzamos en la estructuración de la entidad. Entonces, las funciones, quiero referirme a ellas de manera muy resumida porque ya las he venido diciendo, son administrar los recursos que antes administraba el FOSIGA, administrar el fondo FONSAED, que es para recuperación de hospitales públicos. Los recursos que vamos a administrar son los del FOSIGA más los de todos los del aseguramiento en salud, incluidas las rentas cedidas de orden departamental, que de acuerdo a lo que ha dicho la ley del plan,
tendrán que llegar desde el generador directamente a la ADRES. Si son rentas de destinación específicas, las entidades territoriales tendrán la titularidad de ellos, serán propiedad de ellos, tendrán que administrarlas sin situación de fondos y estarán acá, de tal manera que cuando se liquide la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado, podremos girar el 100% de los recursos y no como ocurre hoy, que liquidamos la UPC al 100% y podemos girar solo el 90%, porque el otro 10% está en las entidades territoriales del orden municipal y departamental, y por esa vía se nos han venido generando unos stock de deudas que queremos prevenir con esta estrategia y que tenemos que mirar cómo lograr sanear. Hemos sacado cerca de 6 decretos para poder establecer este mecanismo, cumplimos a cabalidad el cronograma, el ministro pidió al despacho del Viceministerio de Protección Social, al equipo de trabajo, que nos encarguemos de la implementación de esta entidad. Lo hicimos nosotros porque estos procesos son muy específicos, los conocemos nosotros que hemos trabajado por mucho tiempo, nos dedicamos tiempos adicionales y en un trabajo de 2 años, en agosto del presente año, entregamos una entidad con procesos establecidos. Creo que el reto más grande era apagar el FOSIGA y prender la ADRES y que los actores del sistema no sintieran de manera significativa el cambio, y creo que lo logramos. No tuvimos una sola mora en los pagos, en la liquidación de la UPC, y la entidad ha venido funcionando. La instrucción del señor ministro es hacer todo este proceso de implementación con la mayor transparencia. Esta entidad, que es para el sector, es para ustedes, tendrá que, ojalá, mantenerse con los mayores estándares de eficiencia, calidad en la actuación y transparencia. Habrá que cuidarla para que siga en la ruta que hasta ahora se ha venido generando. Quiero presentarles la estructura muy plana, una junta directiva en cabeza de quien ya les dije, la dirección general, unas oficinas de apoyo, de asesoría en planeación, que es obligatoria, control interno, oficina asesora jurídica, una dirección administrativa financiera que va a manejar los temas relacionados con la administración de la entidad, el pago de sueldos, servicios públicos, etcétera. Tenemos por ley, porque nosotros lo pedimos, un límite para usar los recursos administrados en las tareas relacionadas con la administración. Recordando que todo lo que hemos hecho durante los últimos 20 y pico de años que ha funcionado el FOSIGA, la administración ha sido costosa y que se ha financiado con los mismos recursos, pero sin límite establecido en la ley. Esta vez nosotros pedimos que nos dieran un límite y el Congreso de la República puso un tope, siempre pensando en instituciones para el futuro, no para la coyuntura, no para el momento en que estamos nosotros, sino pensando en instituciones que tengan vocación de permanencia y que le sirvan al sector y al país. Hay 4 direcciones de carácter misional que ahí las pueden observar y que tienen que ver básicamente con los procesos que hay que ejecutar. Veo que mi tiempo se acabó. No sé, Marisol, si puedo continuar. Entonces, continuaré diciendo que los recursos administrados son recursos que se manejarán separados de los recursos de la unidad, digamos, administrativa, y que se manejarán frente a las rentas territoriales de propiedad de las entidades territoriales, cuentas individuales, con obviamente con la correspondiente rendición de cuentas permanente. La página de la ADRES está dispuesta, ahí hay una información importante, están todos los giros que se han hecho, puede acceder cualquier persona para mirar totales de giros efectuados en cada periodo, en cada proceso,
Y de manera particular para las EPS y prestadores, a través del NID se puede saber a quiénes les han llegado los recursos del sistema. Entonces, si alguien pregunta dónde están los recursos del sistema, que era un evento que se denominaba hace como 10 años, ¿dónde están los recursos del sistema? Pues ahí sí ya les tenemos la razón. Están ahí y están a la luz de todas las personas que quieran consultar. No tengo que decir la importancia que significa esta entidad para todos los actores del sistema y lo que va a permitir, digamos, ahorrar costos, simplificar procesos, optimizar mecanismos de control, hacer las cosas de manera más oportuna y tener una institución que se conserve como hasta ahora la hemos tratado de llevar, con los mayores estándares de calidad y con la mejor disposición de sus trabajadores, que corresponden a los que ya venían trabajando en el ministerio, muchos de los que venían trabajando en los anteriores consorcios y personas que están en el Ministerio de Salud, que venían trabajando en el ministerio. Ahora voy a darles algunas cifras sobre MIPRES. Esta herramienta es una herramienta tecnológica, una herramienta, pero también una herramienta de política pública. Las sociedades científicas, después de la expedición de la ley estatutaria, nos plantearon los CTC se acabaron, y cuando se hacía el análisis de qué significaba para el sistema esos CTCs, realmente se llega a la conclusión de que lo más significativo que pudieran significar esos CTCs, comités técnicos científicos para aprobar estas prestaciones, sería básicamente el control administrativo. Entonces dijimos, generemos un control administrativo, pero que además sirva para otros propósitos del sector. Propósitos como, por ejemplo, que existe información para la autorregulación de los médicos. La ley estatutaria reafirma ese derecho que tienen los profesionales de la salud de atender a su paciente de acuerdo a su criterio médico con autorregulación y transparencia, pero también genera unas responsabilidades. Recuerdo en las primeras reuniones el año pasado que trabajamos mucho con el doctor Calderón y alguna vez en un evento se presentaba este tema de MIPRES como una amenaza para los médicos. El doctor Calderón muy sabiamente dijo, el que haga las cosas bien no tiene por qué tener ninguna dificultad frente a este esquema. O sea, los que de pronto abusan de la prescripción o los que de pronto han hecho cosas indebidas, que no me voy a referir a ellas porque son de dominio público. Por ejemplo, los casos que han pasado en Córdoba, en Sucre, con estos temas de NOPOS, o los dolorosos casos que pasaron cuando arrancó el gobierno del presidente Santos en el año 2011, donde también pudimos vivir situaciones muy complejas. Creería yo que con un esquema un poco más estandarizado, más controlado, con mucho esfuerzo por parte de las comunidades científicas, se podrá lograr. Entonces aquí tenemos en esta gráfica lo que ha pasado con este tema de MIPRES en cifras. Entonces tenemos en la línea de arriba, la línea azul, cómo ha venido creciendo la prescripción. La prescripción ha venido creciendo y se ubica ya en un promedio de 430,000 prescripciones al mes. Al principio estábamos trabajando en diciembre de manera voluntaria los que querían incorporarse a la estrategia, y desde abril empieza a ser obligatorio, y vemos que en los últimos meses ha venido ubicándose entre 450,000 prescripciones a través de MIPRES. Aquí tenemos también cuál es la mayor prescripción que tenemos, y sin duda son los medicamentos, como siempre ha sido observado. Entonces, en el último mes tenemos que el 85.6% de todas las prescripciones se originan en medicamentos, tienen que ver con medicamentos, y ahí ustedes pueden ver
los distintos componentes, procedimientos, productos nutricionales, servicios complementarios, dispositivos médicos, etcétera. Entonces, esta información nosotros no la conocíamos en tiempo real. Hoy en día la conocemos en tiempo real. La conocemos en tiempo real y la estamos compartiendo con las sociedades científicas para que puedan hacer sus procesos de regulación y entre pares, obviamente, como corresponde. Entonces, aquí tenemos otra información donde les podemos presentar la cantidad de, digamos, y porcentaje de prescripciones por departamento. Nos llama la atención, digamos, algunos departamentos, pero en general uno pudiera decir que aquí está registrado pues el ámbito donde está más la tecnología ubicada. Entonces es razonable que en Bogotá los médicos especialistas, que son los que más prescriben, pues prescriban más, en Antioquia, Valle del Cauca. Pero sí quiero aquí darles un dato que me dieron ayer, las sobretutelas. Las tutelas que se están generando, el 40% de las tutelas se están presentando en 2 ciudades del país, que son Cali y Bucaramanga. Solo para su información, no me voy a referir mucho a esta diapositiva. Ya hablamos que los medicamentos registran el mayor porcentaje de prescripción. Este es el top de los 10 medicamentos más formulados para el mes de septiembre. La tendencia ha sido similar en los últimos 4 meses. Inclusive en este mes de octubre que acabo, que no alcanzamos a traer las cifras, pero ya las tenemos. Podemos ver que esto no tiene que ver con plata, sino con frecuencia. Las lágrimas artificiales y otras preparaciones diferentes es el ítem que más se prescribe, pregabalina, y bueno, ahí pueden ver el top de los 10 más prescritos. Frente a procedimientos, entonces aquí tenemos una situación que nos preocupa un poco. Tendremos que revisar en el marco de las inclusiones y junto con el Instituto de Evaluación de Tecnologías lo estamos haciendo. Por ejemplo, en procedimientos hay algunos que generan el top. Voy a mencionar uno, la tomografía óptica coherente de estructura ocular, que se prescribe en ciertos municipios que no voy a mencionar, pero tiene que ver con algunas ciudades del país que no son Bogotá. Me parece importante mostrarles esta diapositiva que tiene que ver con insumos, particularmente los nutricionales, donde, como ya lo sabemos, la mayor prescripción está ubicada en el Ensure en polvo. Para que ustedes puedan analizar estas cifras, obviamente quedan a disposición de Marisol para que se las pueda compartir y ustedes tengan la oportunidad de analizarlas con mayor nivel de detalle. Servicios complementarios. Hemos denominado estos servicios a lo que no tiene que ver con salud, tiene que ver de pronto con, son cosas complementarias para la atención del paciente, pero no son, digamos, medicamentos, insumos o tecnologías en salud. Pañales es el top, cada vez más, 77.77% del total. Transporte, bloqueadores solares, me llama la atención, bueno, etcétera, champús, etcétera. En esto tenemos que trabajar mucho en el tema de exclusiones. Estamos con el apoyo de todo el Ministerio y con el Instituto de Evaluación de Tecnologías terminando esa tarea. Y obviamente cuando el ministro habla de ese acuerdo social coherente, tiene que ver con esto, tiene que ver con cosas que definitivamente con los recursos del sistema no se deberían financiar. Y con esto de ninguna manera quiero decir que la gente no se los merezca o no los necesite. Quiero decir
que con los recursos de la salud tenemos que priorizarlos y los recursos son finitos, provienen solo de dos partes, o de pago de impuestos de los contribuyentes, de todos ustedes, o de cotizaciones de los que tienen capacidad de pago. Por lo tanto, no tenemos otras fuentes y hay que trabajar con lo que existe. Hemos visto las discusiones en las distintas reformas tributarias, donde se han querido incorporar y plantear alternativas novedosas para mayores impuestos, ojalá con destinación específica, y los resultados los conoce el país. Nosotros hicimos un estudio muy juicioso en el Ministerio, que ha ganado mucha capacidad técnica para presentar al país, por ejemplo, el tema de bebidas, del impuesto a bebidas azucaradas, que tiene un análisis importante, que tiene unos efectos en salud pública y no pues tuvo la suerte que ustedes ya conocen. En cuanto a sondeo de opinión, aquí sí quiero presentarles esta situación. Creo que en eso uno tiene que ser muy transparente y generar la información que corresponde. Todavía nos falta mucho para lograr que este mecanismo de MIPRES pueda tener unos resultados satisfactorios para el sector. Hasta aquí llegaría con la presentación por el tiempo y yo no sé si consideran que me deba referir a algunos de los aspectos de lo que viene en el corto plazo o si no termino ahí mi presentación de cara al cierre fiscal y a las situaciones, a las posibilidades de paliar de alguna manera este cierre de vigencia que está muy complejo. Entonces voy a mencionar algunas cosas. Primer tema, el Congreso de la República aprobó los 500.000 millones de pesos adicionales para pagar la liquidación de Caprecom. Segundo tema, vamos a hacer una compra de cartera que estamos presentando a la Junta de la ADRES del orden de 60.000 millones de pesos, con el enfoque de, financiar a los prestadores y que no se use como un mecanismo de financiación de las EPS, es otorgarle mayor liquidez al sistema. Tercero, medidas de giro directo. Medimás entró en giro directo a partir de esta semana y los recursos de aproximadamente 350.000 millones de pesos que se le reconocen están ya ahí. Cuarto tema, continuamos con los préstamos blandos a través de Findeter, todavía hay unos saldos que están dispuestos para los agentes del sector. Quinto tema, compromiso del Ministerio para poder involucrar las cuentas y la cartera para hacer un seguimiento permanente y convocarlos a las mesas regionales de compromisos de aclaración y pago, tanto a las distribuidores de medicamentos como de dispositivos y otros insumos importantes para el sector. Sexto tema, fortalecer los mecanismos de la subcuenta de garantías de la ADRES hoy en día. Séptimo tema, que ya lo voy a hablar más en el largo plazo, tenemos que resolver la situación del no-POS de los afiliados al régimen subsidiado, que de acuerdo a la ley 715 es competencia de las entidades territoriales. Hay una insuficiencia de recursos, pero también hay que decirlo que hay un stock de recursos importantes que no ha fluido al sistema. Tenemos que resolverlo frente a lo que ya tienen las entidades territoriales en sus cuentas maestras, cifras del orden de 600, 700.000 millones de pesos que puedan fluir para los pagos. Aquí se han visto afectados muchos proveedores de tecnologías, pero me dicen que particularmente como la estructura de recobros en el contributivo tiene que ver con medicamentos. Esa debe ser la agenda prioritaria para el próximo año, tratar de resolver esto y que ojalá con cambios legales, de orden legal, que tienen que, tener debatirse en dos legislaturas porque son leyes orgánicas, lograr que esto se pueda resolver. Esa es una prioridad que nosotros hemos dicho siempre,
y que dejaremos presentado un proyecto que nos parece razonable de acuerdo a la experiencia. Y octavo, sí, tenemos que conseguir más recursos para el sector. El sector, como lo ha dicho el señor ministro, está gastando más de lo que tiene, y esas carteras que flotan dentro del sistema se derivan de eso. Noveno, continuar con el proceso de recuperación y de reorganización de las EPS. Las EPS no pueden reconstruir sus patrimonios que permitirían sanear en gran parte los pasivos únicamente con los recursos de la operación de la UPC entregada por el Estado colombiano. Ellos tienen que invertir recursos de capital de sus socios, y esa es la regla que se ha impuesto en el decreto 2702 del año 2014. Yo creo que con este esbozo de estrategias terminaría, y un placer haber estado aquí. Muchas gracias por su atención.